Comunidad, les pido que vean el video completo y comenten cuál de los dos narradores les gustó más. Quiero leer su opinión. Yo en ese entonces, hablo de finales del 2014, andaba trabajando en una bodega de fertilizantes ahí cerca de San Pablo del Monte. No era un mal jale, me pagaban lo justo y me quedaba cerca de la casa que estaba rentando con mi mujer. Estábamos jóvenes, acababa de nacer mi primer hijo, el Betito. Tenía apenas 3 meses el gordo. Mi mujer, Elena, andaba siempre cansada. Tú sabes cómo es eso de la lactancia, que si el pañal, que si no duerme. Y yo, pues dándole a la chulada de cargar bultos todo el día para que no faltara nada. Había una señora, doña Mary, que vivía a 2 casas de la nuestra. Una señora de esas, que siempre están barriendo la banqueta a las 6 de la mañana, muy propia, siempre con su rebozo bien puesto, y un olor a jabón de cuava que se sentía desde la esquina. Nos ayudó mucho cuando llegamos, que si un té para los cólicos del niño, que si un consejo para la humedad de la pared. Elena la quería mucho, es como una abuela, me decía. Yo la respetaba, pero no sé, tenía algo en los ojos, como que te miraba y no te miraba. Me explico, como que estaba viendo algo detrás de ti. La cosa empezó un martes. Me acuerdo bien porque ese día se me ponchó la llanta de la camioneta y llegué tarde. Entré a la casa y sentí un frío, pero un frío de esos que te calan los huesos, y eso que teníamos el calentador prendido. El Betito no dejaba de llorar. Pero no era un llanto de hambre o de sueño, era un grito desesperado, como si le estuvieran pellizcando la piel. Elena estaba pálida, sentada en la orilla de la cama, meciéndolo sin fuerzas. ¿No quiere comer, Javier?, me dijo con los ojos llorosos. Nada más siente el pecho y se arquea, como si le diera asco. Le revisé la temperatura, no tenía fiebre, pero le vi el cuello. Tenía una marquita morada, chiquitita, como si un mosquito muy grande lo hubiera picado, pero estaba hundido el punto. No le dimos importancia, pensamos que se había raspado con la cobija o qué sé yo. Pero esa noche no dormimos. El niño se calmaba un rato, y luego otra vez ese grito que te parte el alma. Al día siguiente salí a trabajar con la cabeza en otro lado. Cuando regresé, me encontré a doña Mary en la puerta platicando con Elena. Doña Mary traía un caldo de pollo en un traste de peltre. Para que agarre fuerzas la muchacha, joven Javier, me dijo con esa voz tan suave que tenía. Los niños absorben mucho, hay que cuidar la sangre de la madre. Me dio un escalofrío. No sé por qué. Le agradecí y entramos. Esa noche fue peor. El Betito se puso gris. Literalmente, el color de su piel cambió. Ya ni lloraba, solo se quejaba bajito, como un gatito lastimado. Elena estaba desesperada. Yo me asomé por la ventana, porque sentí un ruidito en el techo, como si un animal pesado, un perro o algo así, anduviera caminando por las láminas, pero cuando salí con la linterna, no había nada, solo el silencio del campo, que allá es un silencio que te zumba en los oídos. Me quedé afuera un rato, fumando, tratando de calmarme, y fue cuando vi a don Lupe. Don Lupe era un señor ya muy viejo que cuidaba los terrenos de atrás. El viejo siempre andaba con su machete y un sombrero todo deshilachado. Me vio y se acercó despacio. ¿Está bien el crío, muchacho?, me preguntó sin saludar. Ahí va, don Lupe. Anda medio malito, yo creo que le cayó pesada la leche. El viejo me miró fijo, escupió al suelo y se acercó más. No es la leche. Ya andan rondando. Ayer vi la lumbre en el cerro. Ya puso las tijeras en cruz, ya echó el espejo en el agua. Yo me reí, por puro nervio. No empiece con eso, don Lupe, son cuentos. Los cuentos no chupan la vida, muchacho. Fíjate bien en quién no entra a tu casa cuando el sol se pone. Fíjate quién amanece cansada sin haber movido una piedra. Se fue así, sin decir más.
Me dejó con una sensación de vacío en la panza. Esa noche me quedé despierto. Me senté en una silla en el pasillito que daba a la recámara. Tenía la puerta entreabierta. A eso de las 3 de la mañana, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. Es como cuando va a caer una tormenta eléctrica y se te erizan los pelos de los brazos. Escuché el ruidito otra vez. Clac, 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 en el techo de la cocina. Luego, algo bajó por la pared de adobe. Yo me quedé tieso, ni respiraba. Por la ventana de la cocina, que no tenía cortina, vi una sombra. No era una persona, o sea, sí tenía forma humana, pero era flaca, como si fuera puro hueso forrado en cuero. Y no caminaba bien, se movía como si no tuviera coyunturas. Me asomé por la rendija de la puerta principal. Lo que vi me dejó mudo. En el patio, flotando, o deslizándose, no sé, como a medio metro del suelo, iba algo. Parecía una mujer, pero las piernas, no tenía piernas. Era como si de la cintura para abajo fuera un humo denso, o unos trapos viejos colgando. Iba directo a la ventana del cuarto del niño. Se detuvo ahí. El Betito empezó a quejarse. Ese ruidito de gatito otra vez. Yo agarré un palo que tenía a la mano y salí de un golpe. ¡Ey! Grité. La cosa esa se volteó. Fue un segundo, nada más un segundo lo que la vi a la cara antes de que se saltara la barda con una agilidad que no es de este mundo. No tenía ojos, eran 2 huecos negros y la boca estaba manchada de algo oscuro. Pero lo que más me dolió, lo que más miedo me dio, fue reconocer el rebozo. Era el mismo rebozo gris con franjas negras que usaba Doña Mary. Me quedé ahí parado, temblando como un tonto. Elena salió asustada. ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien? No le pude decir. No en ese momento. Entramos, prendimos todas las luces. El niño tenía otra marca, más grande, justo en la boca del estómago. Estaba frío, frío como un hielo. No dormimos. En cuanto salió el primer rayito de sol, me fui directo a la casa de Doña Mary. Iba hecho un demonio, quería tirarle la puerta, pero cuando llegué, la vi salir. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Se veía vieja, pero vieja de siglos. Tenía la piel pegada a los pómulos y las manos le temblaban. Me miró y me dio una sonrisa que no llegó a los ojos. Qué temprano, Javier. ¿Cómo sigue el angelito? Su voz sonaba rasposa, como si tuviera arena en la garganta. Y está mal, señora. ¿Está muy mal?, le dije, mirándola fijo a las manos. Tenía las uñas llenas de tierra, o de algo peor. Ay, pobrecito, es que hay aires muy malos ahorita. Yo también me siento morir, me dio una debilidad anoche, no pude ni levantarme de la cama. Me di la vuelta sin decir nada. ¿Qué le iba a decir? Que la vi volando por mi patio. Me iban a encerrar en el manicomio. Me regresé a la casa, agarré a Elena y al niño, y nos fuimos a Tlaxcala Centro, a la casa de mi suegra. No les dimos explicaciones claras, solo que el niño estaba enfermo. Mi suegra, que es de las antiguas, nada más vio al Betito y se puso a rezar. Sacó unas tijeras viejas de metal, las abrió en forma de cruz y las puso debajo de la cuna. Echó un puño de sal en las esquinas y puso un espejo boca abajo en un plato con agua. ¿Por qué haces eso, mamá?, preguntó Elena. Porque se lo están comiendo, hija. El niño tiene la sombra rala. Nos quedamos ahí una semana. El Betito se recuperó rápido, como por arte de magia. Recuperó el color, volvió a comer, volvió a reírse. Yo regresé solo a la casa una tarde para recoger ropa y entregar las llaves, porque le dije a Elena que ahí no volvíamos ni por todo el oro del mundo. Cuando estaba guardando las cosas, don Lupe pasó por fuera. Se fueron a tiempo, me dijo, recargado en la cerca. «Usted sabía, ¿verdad?», le pregunté. «Aquí todos saben, muchacho, pero nadie habla. A las tlahuelpuchis no se les molesta porque son vengativas. Doña Mary no es la única. Hay familias que las cuidan, que les dan de comer para que no se metan con los suyos.
Es un pacto viejo. ¿Y por qué el niño? ¿Por qué nosotros? Porque son nuevos. Ellas huelen la sangre nueva, la que no tiene protección. El niño era un dulce para ella. Me fui de ahí zumbando. Entregué la casa, perdí el depósito, no me importó. Meses después me enteré por un ex compañero de la bodega que doña Mary se había muerto. Que la encontraron en su cama seca, como una rama vieja, y que la casa olía a puro azufre. Dicen que nadie quiso ir al velorio, que solo fueron unos parientes que llegaron de quién sabe dónde, gente rara que no hablaba con nadie. Ahora vivo en Puebla, en un departamento en el 4º piso. Aquí hay ruido, hay coches, hay luces de mercurio toda la noche. Yo llegué a trabajar a la Mixteca por necesidad, no por gusto. Era a finales de 2018. Mi tío, el hermano mayor de mi mamá, había metido un dinero que le llegó de una liquidación en un terreno allá arriba, cerca de San Juan Mixtepec. No era un rancho grande, eran unas cuantas hectáreas de temporal y un pedazo de monte que agarraba una cañada. Su idea era meter cabras, raza boer cruzada con corriente para que aguantaran el clima, porque allá el frío de la madrugada te cala hasta los huesos y el sol del mediodía te raja la piel. El plan sonaba bien en papel. Yo andaba sin chamba en Oaxaca. Había tronado un negocio de venta de refacciones y mi tío me ofreció irme para allá a administrarle el lugar. Me dijo que me pagaba un sueldo fijo, me daba donde dormir y que nomás tenía que estar al pendiente de los peones, llevar las cuentas del alimento, vacunas y cuidar que no hubiera mermas. El lugar estaba lejos de todo. De la carretera de asfalto todavía tenías que meterte por una terracería llena de calamina y piedra suelta como por 40 minutos. La camioneta que me dejaron, una Nissan Estaquitas ya vieja, sonaba de todo cada que subíamos por ahí. Arriba no había señal de celular. Tenías que caminar como 1 kilómetro a una loma pelada, donde a veces entraban los mensajes de texto, pero hasta ahí. Los primeros meses fueron puro aburrimiento y rutina. Levantarse a las 5, prender la leña para el café, sacar a los animales, checar los bebederos, reparar lienzos de alambre que siempre amanecían flojos. Tenía 2 chavos de ahí de un pueblo cercano que me ayudaban, el Tacho y su primo el Melesio. Eran buenos para el trabajo pesado, callados, hacían lo suyo y a las 6 de la tarde ya iban de bajada para su casa. Yo me quedaba solo en la cabaña, que era un cuarto grande de bloques sin repellar con techo de lámina, escuchando la radio de pilas que agarraba puras estaciones locales de música grupera o avisos a la comunidad. Todo empezó a ponerse raro cuando perdimos las primeras gallinas. Mi tío había comprado unas cuantas Rhode Island para tener huevo fresco. Andaban ahí sueltas rascando la tierra alrededor de la cabaña. Una mañana me levanto, les voy a echar el maíz y veo que faltan 3. Pensé lo lógico. Un tlacuache, un zorro, a lo mucho un coyote, aunque los coyotes casi no se acercan tanto a las casas si hay luz o ruido. Lo que me sacó de onda fue que no había plumas, nada. Cuando un animal se lleva a una gallina, hace un desmadre. Hay aleteo, hay sangre en la tierra, plumas atoradas en el alambre, rastro de por dónde la arrastró. Aquí no había nada. Era como si las hubieran borrado del corral. Le dije a Tacho cuando llegó. Nomás se quedó mirando el pedazo de tierra donde dormían las gallinas, escupió a un lado y me dijo que seguro fue un gato montés. No le discutí, no soy biólogo, pero me quedé con la espinita de que un gato también deja rastro. A la semana siguiente, faltaron otras 2 gallinas. Igual. Ni una gota de sangre, ni un ruido en la noche. Yo duermo ligero. Cualquier ruido de la lámina o de los perros de los ranchos vecinos me despierta. Esa noche no ladró ningún perro, ni los nuestros. Teníamos 2 cruzas de pastor que siempre hacían escándalo por cualquier cosa. Esas noches, ni pío. La cosa escaló a los 15 días, cuando empezamos a perder cabras. Ahí sí ya me preocupé, porque eso ya era dinero de mi tío, y él no era de los que entendía razones si le faltaba ganado. La primera fue una cabrita joven, de unos 4 meses. Amaneció el corral con un hueco. Y otra vez, el mismo patrón. No había sangre, no había rastro de arrastre.
El corral estaba hecho de malla borreguera reforzada con alambres de púas arriba y abajo. Para sacar a una cabra de ahí, un coyote tendría que haber escarbado por abajo. No había tierra removida. O brincado con el animal en el hocico, lo cual está cabrón por el peso. Melesio y Tacho andaban más callados de lo normal. Les dije que teníamos que revisar el cerco perimetral completo. Caminamos todo el día. No encontramos huecos grandes. Le marqué a mi tío desde la loma. Se encabronó. Me dijo que seguro me las estaban robando los mismos peones o gente de por ahí. Me ordenó que comprara cartuchos para la escopeta calibre 12 que teníamos en la cabaña y que me pusiera a vigilar. No me gustaba la idea. Yo no soy hombre de armas. La escopeta la teníamos nomás por si alguna víbora de cascabel se metía a la casa o para espantar coyotes tirando al aire. Pero bueno, era mi chamba. Esa noche empecé a quedarme despierto. Me preparé un termo de café soluble bien cargado. Me puse una chamarra gruesa, un gorro, y me senté en una silla de plástico afuera de la cabaña, en un punto donde el techo me hacía sombra y me tapaba de la luz de la luna, pero desde donde tenía vista directa a los corrales. La primera noche no pasó nada. Hacía un frío que te entumía las piernas. Nomás escuchaba el viento pegando en los huizaches y a lo lejos los camiones de carga frenando con motor en la carretera federal, allá a kilómetros. La segunda noche igual. Puro silencio. De ese silencio del campo que te zumba en los oídos. Fue hasta el jueves de esa semana. Eran pasadas de las 2 de la mañana. Me acuerdo bien porque acababa de checar mi reloj Casio y estaba pensando en ya meterme. La espalda me mataba de estar en esa silla de plástico. Había luna a medias, suficiente luz para ver las siluetas del corral y la línea de los árboles donde empezaba el monte. De repente los perros, que estaban amarrados cerca de la puerta de atrás, se metieron a sus casas de madera. No ladraron, no gruñeron. Nomás escuché el sonido de las cadenas arrastrándose rápido y el golpe seco de cuando se echan al fondo. Eso me puso alerta. Los perros de rancho siempre avisan. Si se esconden, es por algo grande. Un puma, pensé. Agarré la escopeta despacio, le quité el seguro. Hizo un clic que en ese silencio sonó fuertísimo. Me quedé quieto. Del lado derecho, por donde la cañada subía hacia nuestra cerca, vi un movimiento. Al principio, la verdad, pensé que era un cabrón que se nos había metido. Era una figura alta, como de 1,80 m. Venía caminando entre los matorrales. Daba los pasos pesados, rompiendo ramas secas. Crack, crack. Me pegué a la pared de la cabaña. Sentí como el corazón me empezaba a golpear el pecho bien rápido. Me sudaban las manos en el metal del arma. Pensé, puta madre, este güey viene armado, me va a ver. La figura salió a lo claro, a unos 30 metros del corral. Y ahí fue donde el cerebro se me hizo un nudo, porque lo que estaba viendo no cuadraba con nada. Era la silueta de un hombre, sí. Caminaba en 2 patas, pero la postura estaba toda mal. Estaba encorvado hacia adelante de una forma exagerada, como si la columna le pesara, con los brazos colgando muy abajo, casi tocando las rodillas. Y no caminaba como una persona normal, que planta el talón y luego la punta. Daba unos pasos como brincados, rígidos. Cada que pisaba se veía que era pesado. No traía ropa, o al menos no se veía tela ni brillaba nada con la poca luz. Parecía cubierto de algo oscuro, no sé si tierra, lodo o pelo. Yo estaba paralizado. Digo, uno siempre piensa en qué haría en esas situaciones. Que si gritas, que si disparas. La neta es que no haces nada. El cuerpo no te responde porque tu cabeza está tratando de entender qué carajos estás viendo. El individuo, o lo que fuera, llegó a la cerca de malla borreguera. Yo esperaba que intentara treparla o que sacara unas pinzas, no sé. Algo humano. Pero cuando llegó al alambre, no se detuvo. Nomás se dejó caer hacia adelante. Apoyó las 2 manos en la tierra. Y de repente ya no era un hombre encorvado. No hubo ruidos de huesos rompiéndose. Ni creció de tamaño. No fue como en las películas donde hay una transformación. Fue solo un movimiento rápido y grotesco. Se acomodó en 4 patas, y la forma en que su cuerpo se ajustó a esa posición se veía natural. Demasiado natural. La altura le bajó de golpe. Ya no era una persona alta, era un bulto grande y largo, del tamaño de un becerro grande o un caballo chaparro. En 4 patas empezó a rodear el corral. Se movía sin hacer ruido ahora.
suave, pegado al suelo. Yo estaba temblando, te lo juro, temblando de que los dientes me chocaban. Apreté la culata de la escopeta, pero ni de loco iba a disparar. Si no le atinaba, o si le atinaba y no lo bajaba, esa madre iba a saber dónde estaba yo. Y yo estaba a 50 metros de distancia, solo. Se acercó a una parte donde la cerca hacía esquina. Vi cómo metió la parte de adelante de su cuerpo debajo del alambre más bajo. No escarbó. Nomás se apretó contra el suelo y pasó por un hueco por el que apenas pasaría un perro mediano. Parecía que no tenía huesos duros, o que se desinfló para pasar. Se deslizó adentro del corral de las cabras. Las cabras empezaron a inquietarse. Escuché sus pezuñas golpeando la tierra y algunos balidos apagados. No duró ni 5 minutos adentro. Lo vi salir por el mismo hueco, arrastrándose de reversa. Traía una cabra, una de las adultas. No la traía en el hocico. La traía abrazada, como atrapada contra su pecho con una de sus patas delanteras. La cabra no hacía ruido. Estaba como dormida o paralizada. Estando ya afuera de la cerca, se incorporó un poco. No a 2 patas por completo, sino como en cuclillas. Se acomodó la cabra sobre el lomo, y así, en 4 patas pero más levantado de adelante, se fue perdiendo hacia la cañada. Me quedé ahí parado fácil 1 hora más, hasta que empezó a clarear el cielo. No me atrevía ni a entrar a la cabaña por miedo a hacer ruido con la puerta. Cuando por fin salió el sol bien, fui a despertar a los perros. Les tuve que jalar la cadena porque no querían salir de sus casas. Andaban con la cola entre las patas, llorando bajito. Agarré valor y caminé hacia la cerca, al lugar por donde había pasado. Melesio y Tacho llegaron a las 7, como siempre. Me vieron ahí parado mirando el suelo. Se acercaron. Ninguno dijo buenos días. Faltaba la cabra Pinta, la más grande. Le señalé la tierra junto a la malla. Ahí estaban las marcas. Del lado de la cañada, donde venía caminando a 2 patas, había huellas. Eran huellas como de pie humano, planas, descalzas. Pero estaban demasiado hundidas en la tierra compacta, como si el que pisó pesara 200 kilos. Y los dedos no tenían la forma normal, se veían más alargados, más separados. Luego estaban las marcas de donde se dejó caer a 4 patas. Ahí la huella cambiaba. Parecían como marcas de manos grandes, pero los dedos terminaban hundidos en la tierra. No había sangre en el cerco, solo había un olor raro en el aire. No olía a animal muerto, ni a zorrillo. Olía como a humedad vieja, como cuando abres un cuarto que lleva años cerrado, mezclado con olor a cobre, a fierro oxidado. Tacho se puso en cuclillas para ver las huellas. Se quedó callado un buen rato. Melesio ni siquiera quería acercarse mucho. Nomás miraba de lejos y traía el machete desenvainado en la mano, golpeando la bota. ¿A qué hora fue, patrón?, me preguntó Tacho por fin sin mirarme. Como a las 2 pasadas, le dije. La voz me salió rasposa. Lo vi. Tacho me miró a los ojos. Vi que tragó saliva. No me preguntó qué vi ni cómo era. Era como si no quisiera que se lo describiera. Nomás asintió. Hay que tapar ese hueco y echarle cal, dijo, y se levantó rápido. Ese día trabajamos en silencio. Yo estaba paranoico, volteando para el monte a cada rato. Los chavos se fueron más temprano, como a las 4 de la tarde ya andaban agarrando camino. En la noche le marqué a mi tío. No le conté lo que vi. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un güey a 2 patas se volvió perro grande y se llevó a la cabra? ¿Me iba a mandar al psiquiatra o me iba a acusar de ratero? Le dije que fueron cuatreros, que vi a 3 tipos armados y que no quise tirar balazos para no armar un problema mayor. Me metió una regañiza, me dijo que para qué me pagaba, pero al menos no me mandó a buscar a los ladrones. Yo no pensaba quedarme otra noche afuera. Clavé unas tablas en la puerta de la cabaña por dentro, metí a los perros al cuarto, que se quedaron hechos bolita en una esquina, temblando, y dormí con la escopeta cargada en el pecho. Los días siguientes fueron muy tensos. Nadie hablaba del asunto. Pero hay un detalle que fue el que terminó de pudrirme la cabeza y el que me hizo renunciar a las 2 semanas. Más arriba de nosotros, siguiendo la cañada, había una casita de adobe muy vieja, casi cayéndose. Ahí vivía un señor que la gente le decía el don de allá arriba. Nunca supe su nombre. Era un tipo ermitaño,
de esos que a veces bajan a los pueblos nomás por maíz y azúcar y no hablan con nadie. Siempre andaba sucio, con un sombrero de palma roto. Un día que fui a San Juan a comprar provisiones, me paré en la tiendita de abarrotes de la plaza. Estaban unas señoras platicando. Escuché que hablaban del don de arriba. Decían que andaba muy malo, que la curandera del pueblo, doña Leti, había ido a verlo porque el señor no se levantaba de su catre. Me acerqué a comprar mis cosas y como no queriendo la cosa le pregunté al tendero si estaba muy enfermo el vecino. El tendero me miró raro, paró de despachar. Pues dicen que amaneció todo molido el viernes, me contestó, bajando la voz. Dice doña Leti que tiene toda la caja del cuerpo como magullada y que no puede ni tragar del dolor de garganta. Yo hice cuentas. El ataque en el rancho fue el jueves en la madrugada. Salí de la tienda con las bolsas y me topé a Melesio, que andaba ahí en el pueblo. Le ofrecí aventón en la camioneta. En el camino de terracería, de regreso al rancho, le pregunté directo. Oye, Melesio, ¿tú crees que el don de allá arriba se roba los animales? Melesio se agarró del asidero de la camioneta porque íbamos saltando por los baches. No volteó a verme. Miraba fijo por el parabrisas. Ese señor no come carne, patrón, pura tortilla y frijol. Entonces, ¿por qué dicen que amaneció todo madreado justo el día después de que nos robaron la cabra? Melesio se quedó callado mucho rato. Tanto que pensé que no me iba a contestar. Cuando por fin habló, su tono era plano, sin ninguna emoción, pero me puso la piel de gallina. Pues porque cambiar de forma de golpe duele, patrón. Los huesos no son ligas, y si uno jala peso arrastrando, amanece molido, y ese señor ya está viejo. No dije nada más, no quise preguntar más. La naturalidad con la que lo dijo era peor que cualquier historia de fantasmas. Para ellos no era una leyenda, no era un monstruo, era nomás algo que pasaba, una desgracia con la que tenían que convivir, un vecino que hacía cosas que no debía. Nadie en el pueblo acusó al viejo con la policía. ¿A quién le llamas por algo así? ¿Qué pruebas tienes? Pero noté que la gente dejó de pasar por la vereda que subía hacia su casa. Si alguien iba para la leña, rodeaban la loma. Lo ignoraban, pero a la vez le tenían un respeto basado en el puro pavor. Yo aguanté 15 días más. Las noches eran un infierno. Me despertaba con cualquier rama que crujía. Me la pasaba asomándome por las rendijas de los bloques de la cabaña, buscando siluetas. Bajé de peso, traía unas ojeras terribles. Un día inventé que mi mamá estaba muy grave en Oaxaca y que me tenía que regresar urgente. Le dejé las llaves de la Nissan a Tacho, empaqué mi maleta de lona y me fui caminando hasta la carretera a esperar un camión de pasaje. No quise ni esperar a que mi tío viniera a hacerme el relevo. Mi tío terminó vendiendo el terreno meses después. Le dijo a mi familia que los pinches peones eran unos ratas y lo estaban dejando en la quiebra. Yo nunca le aclaré nada. Hasta el día de hoy, si voy manejando de noche por carretera y veo alguna sombra rara en el acotamiento, freno. Y si escucho un perro arrastrar la cadena para esconderse, se me revuelve el estómago. Esa es la neta. Hay cosas allá afuera, en los lugares donde no hay luz, que nomás no tienen explicación. Y es mejor dejarlas así, sin buscarles. Mi jefe había sacado un crédito hace años para hacerse de unas hectáreas ahí por Tlapacoyan, ya agarrando camino para Martínez de la Torre, en Veracruz. Es una zona donde se da mucho el limón persa, la naranja, pero él siempre dejaba una parte plana, pegada al lindero del fondo, para sembrar maíz. Decía que era para el gasto, para no andar comprando tortilla mala. Cuando él se enfermó, pues alguien tenía que ir a ver qué se hacía con eso. Yo estaba trabajando en Xalapa, en un taller de torno, nada que ver con la tierra. Pero me fui para allá. La idea era nomás revisar, pagarle a los peones que andaban chapeando, vender la cosecha de limón y regresarme. Pero la cosa se alargó. Te vas quedando. El rancho es un pozo de dinero y de tiempo. Si le quitas el ojo una semana, la maleza te traga el alambre de púas. En fin, me instalé en la casa de block que había dejado a medio terminar mi papá. Hacía un calor de los 1000 demonios. Un calor húmedo, pesado, de esos que te hacen sudar nomás de estar parado en la sombra. El problema no eran los limones, esos ahí iban. El problema era la milpa. Había un vecino,
un señor ya grande, don Rigo. Su terreno colindaba con el nuestro por el lado este. Desde que yo llegué, noté que el señor era, pues, raro, no de los que te saludan. Yo pasaba en la camioneta, una Nissan Estaquitas ya vieja que me dejó mi jefe, y el viejo nomás se quedaba parado viéndome desde su lado de la cerca. Yo le levantaba la mano y el güey ni un gesto. Pensé que era porque yo era de fuera, o porque le caía mal mi papá. La verdad no le di mucha importancia al principio. Luego me enteré por uno de los chalanes, el Chuy, que mi jefe y don Rigo habían tenido un pleito hacía como 2 años por la toma de agua. Resulta que el canal de riego pasa justo por la raya de los 2 terrenos, y el viejo tenía la maña de desviar más agua para su parcela cuando había sequía. Mi jefe se dio cuenta, le echó bronca, y hasta llamaron al comisariado ejidal. Le dieron la razón a mi papá. Desde ahí no se hablaban. Yo no quería broncas. Yo nomás quería que el maíz creciera, cosechar y largarme. Pero empezó a pasar algo raro en esa parte de la milpa. Era un pedazo no muy grande. ¿Qué te diré? Unos 4 por 4 metros. Justo en medio del sembradío, a unos 20 metros de la cerca de don Rigo. Ahí el maíz nomás no levantaba. Al principio pensé que era falta de abono. Fui a la forrajera ahí en el centro de Tlapacoyan. Compré unos bultos de urea. Le eché a esa parte. Nada. Las matas crecían un palmo y luego se ponían amarillas, como si las hubieran quemado con soplete, y se secaban desde la raíz. Lo raro es que todo alrededor estaba verde, alto. Nomás ese cuadrado estaba muerto. Parecía una calva en la tierra. Pensé que a lo mejor había caído aceite de algún tractor viejo, o que la tierra estaba muy apretada. Una tarde, ya cuando el sol estaba bajando y los moscos empezaban a chingar tupido, agarré la pala y me fui para allá. Dije, voy a escarbar. Igual y hay una pinche piedra de laja gigante abajo que no deja que la raíz baje, o no sé. La tierra estaba floja arriba, pero seca, como ceniza. Empecé a meter la pala. Medio metro. Todo normal. Un poco más abajo. Ya cuando llevaba como casi el metro, la punta de la pala no sonó a piedra. Sonó sordo, como cuando le pegas a un costal de ropa vieja. Me paré y me limpié el sudor. Me acerqué a ver. Se veía algo oscuro en la tierra. Metí la mano, con el guante puesto, y jalé. Estaba pesado, como enraizado. Le tuve que rascar más por los lados con una varilla. Cuando por fin lo saqué, lo tiré ahí en el pasto seco. Era un bulto, un trapo. Originalmente debió ser rojo, pero estaba tan enlodado y podrido que se veía entre guinda y negro. Estaba amarrado muy apretado con un cordón negro, grueso, como encerado. No sentí miedo, la neta. Sentí asco. Olía muy culero. No olía a animal muerto. No olía a perro podrido. Olía como a fierro oxidado y a humedad vieja, a caño tapado. Agarré la punta de la pala y le di un tajo al cordón para abrirlo. Adentro había tierra negra, pero diferente a la del rancho. Parecía tierra de panteón, de esa que siempre está húmeda. Mezclado con eso, había un mechón de pelo. Pelo negro, lacio. Estaba enredado a lo pendejo. Había huesos, pequeños. Al principio pensé que eran de pollo, pero no tenían forma de alas ni de patas. Eran más gruesos, cortos. A lo mejor de algún perro chiquito o de un gato, no sé de qué chingados eran. Ni quise averiguar mucho. Y en medio de toda esa plasta había un papel doblado, metido en una bolsita de plástico de esas Ziploc chiquitas, pero ya toda opaca por la tierra. Con la misma pala empujé la bolsita, la rompí y saqué el papel. Era una foto. Estaba medio borrosa por la humedad que se le había metido, pero se veía clara. Era yo. Era una foto mía, impresa en papel normal de computadora. Estaba recargado en la camioneta, afuera de la ferretería en Xalapa. O sea, me la habían tomado sin que me diera cuenta, mucho antes de que yo me viniera a vivir al rancho. Atrás de la foto estaba mi nombre completo escrito con tinta roja. Y abajo del nombre, unas palabras que ni entendí, unas letras raras, como rayones. Me quedé viendo esa madre un rato. Ahí en medio de la milpa, ya casi oscureciendo. No había ruido, nomás las chicharras. Volteé instintivamente hacia la cerca de don Rigo. No se veía nadie. La casa del viejo estaba oscura allá a lo lejos.
No sentí escalofríos, ni escuché ruidos raros, ni vi sombras. Nomás sentí una encabronada marca diablo. Pinche gente enferma, pensé. Gente sin qué hacer. No toqué nada con las manos desnudas. Fui a la bodega. Saqué una garrafa de diésel de las que uso para la bomba de agua. Regresé. Le eché un buen chorro a todo ese mugrero. Foto, trapo, huesos y pelo. Le prendí un cerillo y lo aventé. Levantó un humo negro, espeso, que olía a plástico quemado y a pelo chamuscado. Me quedé ahí hasta que no quedó más que una plasta negra y ceniza. Luego agarré la pala, tapé el hoyo, pisé la tierra para dejarla firme y me regresé a la casa. Esa noche cerré bien los candados, me tomé un par de cervezas y me fui a dormir. A la semana llovió. Una tormenta de esas fuertes de por acá. Fui a revisar la milpa unos días después. En el cuadro ese donde había estado escarbando, estaban empezando a brotar las hojas verdes del maíz. Creció parejo. Para finales del mes, ya no se notaba la diferencia con el resto del sembradío. Pero las cosas del otro lado de la cerca cambiaron. Yo seguí en mis cosas, yendo al pueblo comprando insumos. Un día pasó Chuy y me dijo, «Oiga, ¿ya vio a don Rigo? Anda bien jodido». Yo le dije que no, que ni me asomaba para allá. Pero la siguiente semana me tocó ir a revisar la cerca, justo donde estaba la toma de agua, y lo vi. Estaba sentado en una silla de plástico afuera de su casa. Se veía como si le hubieran sacado el aire. Había enflacado, cabrón. Tenía la piel amarilla, pegada a los huesos de la cara. Estaba tosiendo, una tos seca, rasposa. Me quedé viéndolo un rato desde los alambres. Él levantó la vista y me vio. Sus ojos estaban hundidos, oscuros. No me quitó la mirada, pero tampoco me hizo ningún gesto. No había enojo en su cara, había cansancio y algo más, como una especie de resignación. No le dije nada, me di la vuelta y seguí caminando por el lindero. La gente en el pueblo empezó a decir que el viejo traía algo en los pulmones, que a lo mejor era el líquido que usaba para fumigar, que se lo había chingado por no usar mascarilla. Yo nunca afirmé nada, ni a Chuy, ni a mi familia en Xalapa, ni a nadie le conté lo del hoyo en la tierra. ¿Para qué? Te tiran de loco o te meten en más chismes de pueblo, y yo no estaba para perder el tiempo. Pero desde entonces, ya no dejo la camioneta afuera. Y en las tardes, cuando termino de comer, me siento en el corredor de la casa. Me preparo un café, aunque haga calor, y me quedo mirando para allá, para la cerca de alambre. Nomás viendo, porque la tierra no habla, pero te das cuenta de que hay gente que prefiere pudrirse por dentro con tal de verte caer a ti. Yo estuve trabajando unos 6 años, ponle 7, con un señor que le decíamos el Güero Rizo, allá por un predio que está tirando para San Miguel el Alto, en Jalisco. Es pura tierra colorada por ahí. El Güero tenía sus hectáreas de agave, como todos en la zona, pero la parte de abajo, la que pegaba con el arroyo seco, esa la usaba para el maíz. Decía que el maíz no daba dinero, pero que le gustaba ver la milpa alta. Cosas de viejos con dinero, yo qué sé. Yo vivía ahí mismo, en un cuartito de block que estaba a un lado del tejabán donde guardábamos el tractor, un John Deere ya viejísimo que tiraba aceite por todos lados. Mi trabajo era de todo y de nada. Cuidar que no se metieran las vacas del vecino, revisar los lienzos, darle vueltas a la bomba de agua cuando había sequía y pues echarle ojo a la propiedad en la noche. No pagaban mal, y yo en ese tiempo no tenía mujer ni plebes, así que me acomodaba. La neta, el lugar era tranquilo. En el día pasaban los camiones por la carretera estatal. Se oía el zumbido de las llantas, pero ya cayendo el sol, como a las 7 o 7:30, se apagaba todo. Te quedabas tú solo con los grillos y el viento que bajaba del cerro. Me acuerdo bien que era septiembre, porque el maíz ya estaba alto. Estaba lloviendo tupido esos días, no tormentas, pero sí de esa agüita que le dicen chipi chipi, que empieza en la tarde y no para hasta la madrugada. Hace que la tierra huela muy fuerte, a fierro mojado. Esa noche en específico me había tocado quedarme hasta tarde revisando una parte del lienzo charro que daba para el camino de terracería. Unos becerros andaban de cabrones queriéndose brincar y tuve que ir a remendar con alambre de púas. Fui en la camioneta, una Ford Ranger blanca del 90 y tantos, estándar,
que tenía la puerta del copiloto amarrada con un mecate porque ya no cerraba la chapa. Me llevé a la perra, una cruza de pastor que se llamaba la Pinto. Ni siquiera era pinta, era toda negra. Pero el que me la regaló así le puso y así se le quedó. Acabé de amarrar el alambre ya tarde, serían pasadas de las 11. Estaba chispeando. Me subí a la camioneta y la prendí para calentarme las manos en las ventilas del aire, porque traía los dedos entumidos. La perra se subió a la caja de atrás y se echó. Yo me prendí un cigarro. Me quedé un rato ahí, nomás viendo para el frente. Desde donde estaba estacionado se veía toda la bajada del terreno, las hectáreas de milpa que se perdían en lo oscuro. No había luna, estaba todo tapado de nubes. Estaba yo en eso, dándole al cigarro, cuando noté que algo iluminó el tablero de la camioneta. No fue un destello fuerte. Haz de cuenta como cuando alguien prende un foco de esos amarillos viejos en un cuarto grande. Una luz opaca, sucia. Volteé a ver por el retrovisor pensando que a lo mejor venía una camioneta por el camino de tierra. A veces pasaban los que iban para San Julián, pero no había nada. Entonces miré para el frente, para el lado de la milpa. Había 3 bolas de luz arriba del campo. Estaban altas, ponle tú a la altura de un poste de luz de esos de concreto, a unos 10 o 15 metros del suelo. No eran muy grandes, o a lo mejor sí, pero se veían chicas por la distancia. Como del tamaño de una llanta de carro, más o menos. No me asusté luego porque la cabeza de uno siempre trata de buscarle sentido a las cosas. Pensé, son drones. El hijo del güero rizo andaba con la mamada esa de los drones que traía de Estados Unidos para andar grabando el rancho. Pero no, a las 11 de la noche, lloviendo, no iba a andar ningún cabrón volando aparatitos. Además, no hacían ruido. Yo tenía la ventana abajo a la mitad y lo único que se oía era el motor de la Ford y la lluvia cayendo en el cofre. Me quedé viéndolas. Eran 3. Estaban alineadas, una detrás de la otra, como en una diagonal. El color era raro. No era luz como la del sol, ni luz blanca de LED. Era un amarillo medio verdoso, como la luz que dan las farolas del alumbrado público cuando ya se están fundiendo, como color pus, no sé cómo explicarlo. Y no parpadeaban, nada de luces rojas ni azules, nada de ovnis de las películas. Eran nomás bultos de luz, opacos, como pesados. Se empezaron a mover, bajaban en línea recta, lentísimo, como si estuvieran flotando en el agua y fueran hundiéndose. Te juro que se veían pesadas. Bajó la primera y se quedó suspendida justo arribita de las espigas del maíz. Luego bajó la segunda y se puso a un lado. Luego la tercera. Me di cuenta de que la perra, la Pinto, no estaba ladrando. Eso fue lo que me empezó a incomodar de verdad. Esa perra le ladraba a las sombras, a los tlacuaches, al viento. Y estaba atrás en la caja, hecha bola, calladita. Yo apagué el motor de la camioneta y apagué las luces. Quería ver mejor, y no quería que eso, lo que fuera, me viera a mí. Aunque sonaba estúpido, me dio la impresión de que si me movía, me iban a notar. Las 3 bolas se quedaron ahí, quietas, rozando el maíz. Iluminaban las hojas verdes de alrededor con ese tono amarillento, enfermo. Me quedé conteniendo la respiración, agarrando el volante. No sentí miedo así de gritar. Sentí un hueco en el estómago. Sentí que estaba viendo algo privado, algo que no me tocaba ver. Estuvieron ahí suspendidas por, no sé, 1 minuto. Se hace largo el tiempo. De repente, sin hacer ni un pinche ruido, se apagaron. No se fueron volando para arriba, no salieron disparadas, simplemente se apagaron, como cuando le jalas al cordón de un foco. Ploc. Y ya. Todo volvió a quedar en negro total. Me quedé sentado en la camioneta como media hora más, fumándome otro cigarro que me temblaba en los dedos. Arranqué y me fui por el camino largo para no pasar cerca de ese pedazo de la milpa. Llegué a mi cuarto, me quité las botas que traían lodo y me acosté vestido. Esa noche dormí mal, soñando pendejadas que ya ni me acuerdo. Al día siguiente me levanté temprano. Estaba soleado, la lluvia se había ido. Me tomé un café y le dije a la perra que nos fuéramos a dar una vuelta. Tenía que ir a ver. A lo mejor en el día todo tenía una explicación pendeja. A lo mejor alguien había quemado basura. A lo mejor eran cazadores furtivos con lámparas. Yo qué chingados iba a saber. Agarré la camioneta y bajé hasta el camino de tierra.
Me bajé donde había estado la noche anterior. Tomé la referencia de un huizache grande que hay ahí y caminé metiéndome entre la milpa. El maíz estaba alto, me pasaba de la cabeza, y las hojas estaban húmedas y cortaban un poco al pasar. Caminé unos 50 metros para adentro, calculando dónde habían estado las luces. Llegué a un claro. No era un círculo perfecto de esos que salen en los documentales gringos. Era un pedazo irregular, como de unos 10 metros de ancho. Ahí, las matas de maíz no estaban aplastadas, no estaban dobladas como si algo pesado se hubiera sentado encima. Estaban secas, pero secas de a tiro, color café grisáceo, hechas polvo. Las tocabas y se deshacían. El suelo estaba raro. En todo el rancho la tierra estaba lodosa por la lluvia de la noche. Se te pegaba a las botas. Pero en ese pedazo, la tierra estaba dura, resquebrajada, como si la hubieran metido a un horno. Hacía calor ahí adentro. Un calor seco que te picaba la nariz. Olía a mineral, como a piedra quemada. Como cuando afilas un machete en el esmeril y suelta chispas. Ese olor. Me agaché y toqué el piso. Estaba caliente. No tibio. Caliente. Habían pasado casi 10 horas. Había estado lloviendo. Y la tierra ahí quemaba. La perra no quiso entrar. Se quedó en la orilla del claro, llorando bajito. De ese llorido que hacen los perros con la garganta cerrada. No estuve ni 5 minutos ahí. Sentí una pesadez en la nuca, como si trajera una mochila cargada de piedras. Me salí de la milpa rápido, casi corriendo, apartando las hojas secas. Me subí a la troca y me regresé a mi cuarto. No le dije nada al güero ni a nadie. ¿Qué les iba a decir? Oiga, patrón, unas luces me quemaron su maíz. Me iban a correr por andar borracho o loco. Esa misma tarde empecé a sentirme raro. Estaba dándole de comer a los caballos y sentí un escalofrío que me subió por las piernas hasta la espalda. El sol estaba pegando fuerte, pero yo tenía frío. Fui a lavarme las manos al bebedero y vi mi cara en el agua. Estaba pálido, cenizo. Me fui a acostar temprano. En la noche me pegó la fiebre. No era una calentura de esas que te tumban y deliras y sudas a chorros. Era una fiebre bajita, sorda. Me dolían los huesos de las manos, los nudillos, las rodillas. Me sentía pesado, como si la gravedad estuviera más fuerte. Me levanté en la madrugada a tomar agua y me costaba trabajo levantar el vaso. Me dolía la parte de atrás de los ojos. Pasaron 3 días y yo seguía igual. Iba a trabajar arrastrando los pies. El güero rizo me vio un día que andaba revisando la pastura y me dijo: «¿Qué traes, Chuy? Te ves bien jodido. Traes cara de perro atropellado». Le dije que andaba agripado. Me mandó al pueblo, a San Julián, a que me viera el doctor de la farmacia. Agarré la camioneta y fui. El doctor me revisó. Me checó la garganta, me oyó los pulmones. Me tomó la temperatura. Traía 37.8. Nada grave, dijo. Me preguntó si me había picado algún bicho, un alacrán o una chinche. Le dije que no, que yo supiera. Me recetó paracetamol y unas vitaminas y me mandó de regreso. Me tomé las pastillas. No me hicieron nada. Para el 5.º día yo ya sentía que me estaba consumiendo. Bajé de peso. La ropa me quedaba guanga. La comida me sabía a cartón. No más de oler los frijoles me daban arcadas. Ahí en el rancho de al lado vivía una señora ya grande, doña Meche. Era la que a veces nos vendía queso o nos hacía tortillas a mano cuando había peones. Ella sabía de cosas de hierbas y eso. Un día que pasé por su casa en la camioneta, me hizo señas de que me parara. Me bajé despacio. Me dolían las plantas de los pies al pisar. Doña Meche se me quedó viendo. Ni siquiera me saludó bien. Se acercó, me agarró del brazo y me jaló para la sombra del tejado. «Estás amarillo, muchacho», me dijo. Le conté que traía una calentura que no se me quitaba. Ella me tocó la frente con el dorso de la mano. Estaba fresca su mano. Luego me olió, así tal cual. Se acercó a mi cuello y me olió. «Tú no traes gripa», me dijo bajando la voz. «Tú agarraste aire». Yo sabía lo que era eso. En los ranchos siempre dicen que si vas a un velorio y ves al muerto te pega el aire del muerto. O si andas en el cerro de noche agarras mal aire. Puradas supersticiones de viejos, pensaba yo. Pero como me sentía, ya no estaba para dudar. «¿Anduviste en el monte de noche?», me preguntó.
Yo dudé. Me acordé de las luces, de la tierra caliente, del olor a esmeril. Sí, andaba revisando un lienzo, le contesté nomás. Agarraste un aire pesado, un aire de esos que bajan, dijo ella, persignándose rápido. Esa chingadera se te mete por los poros, te está secando por dentro. No le pregunté a qué se refería con esos que bajan. No quería saber. La vieja entró a su casa y salió con un manojo de hierbas frescas, pirul, ruda y no sé qué más. Me dio también una botellita de plástico de Coca-Cola chiquita, que traía un líquido transparente que olía a puro alcohol de caña y alcanfor. Me dijo que me diera friegas en todo el cuerpo con eso antes de dormir, y que pusiera las hierbas debajo de la cama, a la altura de mi cabeza, y que rezara, si es que me acordaba de cómo hacerlo. Me regresé al cuarto. Esa noche hice lo que me dijo. Me desnudé y me froté ese alcohol apestoso por los brazos, el pecho, las piernas. Ardía un poco en la piel. Metí el manojo de hierbas abajo del catre. Apagué el foco. Esa noche sudé. Sudé como no había sudado en mi vida. El colchón amaneció empapado, como si me hubieran echado una cubeta de agua encima. El sudor olía mal. Olía como a metal oxidado. Pero cuando me levanté en la mañana, la pesadez ya no estaba. La fiebre se había roto. Me dolían los músculos, pero era un dolor de cansancio normal, no ese dolor sordo que traía en los huesos. Me recuperé en los siguientes días. Volví a comer bien, agarré color otra vez. Nunca le conté al güero Rizo lo de su milpa. Pasaron un par de meses, cosecharon el maíz. Yo andaba en el tractor ayudando a limpiar el terreno. Cuando pasamos por ese pedazo, me fijé. Las cuchillas del tractor levantaban la tierra negra, pero en esa zona, la tierra seguía dura. El tractor hasta patinó un poco al pasar por ahí. Quedó una mancha grisácea en medio del campo pardo. El güero nomás dijo, «Ah, pinche tierra salitrosa, ahí nunca crece bien nada». Yo le di por su lado. Trabajé ahí otros 2 años antes de irme para Aguascalientes. En todo ese tiempo, cada vez que llovía y yo andaba cerca de ese límite, la perra se paraba en seco y se regresaba al cuarto. No volvía a acercarse. En ese pedazo de 10 metros nunca volvió a crecer nada. Ni siquiera maleza. Lo intentaron sembrar otra vez al año siguiente. Le echaron abono, le metieron agua. La semilla se pudría, o nomás no brotaba. El güero acabó por cercar ese pedacito para que el tractor no pasara por ahí, y se chingaran las cuchillas con lo duro que estaba el suelo. En los ranchos no se habla de ovnis. La gente se ríe si sales con esas cosas de la televisión. Allá la gente vieja sabe que hay cosas que a veces bajan del cielo a los campos. Les dicen luces del monte o bolas de fuego. Algunos dicen que son brujas que andan buscando dónde enterrar cosas. Yo no sé qué chingados son. Pero sé que no vienen de otro planeta en naves de metal a saludar. Son cosas sucias. Cosas que queman la tierra y te envenenan la sangre si las ves muy de cerca. Como si fueran una infección, pues. Todavía a veces, cuando estoy en la ciudad y salgo a fumar al balcón y veo el cielo rojo por las luces de la calle, me acuerdo del color de esas 3 bolas flotando arriba del maíz. Hola, comunidad. Muchos ven los videos hasta el final, pero pocos dejan su like o se suscriben. Así que desde el inicio te pido, deja tu like, suscríbete y comenta de dónde eres y a qué hora estás viendo este video. Ahora, vamos con los relatos. Por allá del 2014 conseguí jale en un rancho. Bueno, decirle rancho es mucho. Era un terreno ejidal grande, metido en la sierra, pasando Galeana. Para llegar ahí tienes que agarrar la carretera 57 y luego meterte por una brecha de terracería como de 2 horas. Si no traes una camioneta alta, de preferencia estándar, dejas la suspensión en las piedras. Es puro monte, huizaches, lechuguilla, uno que otro pino chaparro ya más arriba, y mucha piedra suelta. En ese tiempo yo le ayudaba a un señor que le decíamos Don Tacho con unas vacas. Unas vacas flacas, cruza de cebú, que nomás servían para dar dolores de cabeza porque se la pasaban rompiendo el cerco para irse a buscar sombra al cañón. Ahí trabajaba también Elías. Elías era de ahí. Nació en el ejido. Conocía el monte como la palma de su mano. Era de esos vatos callados. Chaparrito, moreno.
Siempre traía una gorra de los sultanes ya toda deslavada y fumaba unos cigarros que olían bien feo, de esos sin filtro. Yo me llevaba bien con él porque no era encajoso. Hacíamos el jale, a veces arreglábamos la manguera del agua que venía del ojo de agua, echábamos pacas de zacate y ya, cada quien a su casa. Él vivía en una casita de bloc a unos 500 metros de la mía con su señora. Un martes. Sí, fue martes porque los lunes subía el camión de la Coca-Cola al pueblo y ese día acabábamos de comprar provisiones. Un martes, por ahí de las 3 de la tarde, nos dimos cuenta de que faltaban 2 becerros. El cerco de atrás, el que daba para el cerro del Fraile, estaba caído. Elías nomás soltó un suspiro, escupió en la tierra y me dijo: «Pinches animales, se fueron para arriba. Ahorita vengo, voy a rodearlos antes de que se metan a la cañada». No se llevó caballo porque por esa parte del cerro es pura piedra de laja resbalosa y los caballos se chingan las patas. Agarró un mecate, un bote de plástico con agua, su machete viejo y se fue caminando. Yo me quedé arreglando el alambre de púas, sudando como puerco porque aunque ya era noviembre, el sol pegaba duro en la tarde. Dieron las 6. Empezó a oscurecer. En la sierra oscurece de golpe, no es como en la ciudad. El sol se esconde detrás de la montaña y en 15 minutos ya no ves ni tus propias manos. Pensé que Elías ya se había bajado por el otro lado y se había ido directo a su casa. Así que guardé la pinza, me subí a mi troquita y pasé por su terreno. La señora de Elías, doña Carmen, estaba echando tortillas afuera, en el comal de leña. Me bajé, le di las buenas noches y le pregunté si Elías ya había llegado. Se me quedó viendo raro con los ojos entrecerrados por el humo de la leña. No, dijo que iba con usted a arreglar la cerca. Le expliqué que se había ido para el cerro a buscar a los becerros desde las 3. Carmen no se alteró ni nada. Digo, era normal. A veces uno se entretiene o el animal se pone terco. Ahorita baja, me dijo. Me ofreció un café de olla y me quedé ahí un rato, sentado en un bote de pintura volteado, platicando de pendejadas mientras esperábamos. Dieron las 8, luego las 9. El frío empezó a calar. De ese frío seco de la sierra que te entume la nariz. Los perros de la casa, un par de cruzas de pastor ganadero, estaban echados, pero de repente levantaban las orejas y miraban para la oscuridad del monte. No ladraban, nomás miraban. Eso me empezó a dar cosa. Ya se tardó mucho, dijo Carmen. Ya se le notaba la voz un poco rasposa como apretada. Le dije que a lo mejor se le hizo de noche y prefirió quedarse arriba, hacer una fogata y esperar a que amaneciera, porque bajar a oscuras por esa piedra es un suicidio. Te resbalas y te rompes el cuello. Tratas de convencerte de cosas lógicas, ¿no? Yo me convencí de eso. Me fui a dormir a mi casa, pero la neta dormí mal. Sentía una pesadez en el pecho. Al día siguiente, miércoles, me levanté a las 5. Todavía estaba oscuro. Agarré la linterna, me puse doble chamarra y fui a casa de Elías. No había bajado. Ahí sí ya nos asustamos. Fuimos a despertar a don Tacho y a otros 2 vecinos. Éramos 5 cabrones. Llevamos rifles calibre .22 por si acaso, machetes, lámparas y agua. Empezamos a subir por donde yo lo vi irse. El monte en la mañana está bien silencioso. No se escucha nada, ni pájaros, nomás el crujir de las botas en la piedra. Estuvimos gritando: «¡Elías! ¡Elías, cabrón! ¿Dónde andas?» Nada, ni un eco nos regresaba. Caminamos toda la mañana, peinamos la cañada. Encontramos huellas de los becerros cerca de un arroyo seco, pero no vimos ni una sola huella de las botas de Elías. Y él traía unas botas de trabajo con suela de tractor que marcan bien cabrón la tierra. No había ramas rotas, no había fogata, no había nada. Como si el cerro se lo hubiera tragado. Por ahí de las 4 de la tarde nos tuvimos que bajar. Estábamos cansados, deshidratados y el sol ya iba para abajo. Don Tacho andaba muy callado. De repente se paraba, miraba para arriba, hacia las piedras altas, y nomás meneaba la cabeza. Avisamos a la policía de Galeana, pero pues, es México. Dijeron que iban a mandar una patrulla al día siguiente a ver que igual y se había ido de borracho a otro ejido. Qué pendejada, ni que hubiera cantinas en Los Pinos. El jueves pasó igual.
Nada. Ya la Carmen estaba llorando, rezando rosarios. Yo ya pensaba en buscar un cuerpo, un barranco, un ataque de puma, aunque casi no hay, pero pues uno se imagina cosas. El viernes en la mañana estaba yo echándole agua al radiador de mi camioneta. Estaba agachado. Escucho que raspan la puerta del cerco de madera. Levanto la vista y ahí estaba Elías. Estaba parado agarrado del poste. Tenía la misma ropa, su gorra de los sultanes. Solté el bote de agua y corrí hacia él. Elías, no mames, güey, ¿dónde estabas? Te andamos buscando desde el martes. Él no me miró a los ojos. Miraba al suelo. No estaba golpeado. No traía la ropa rota ni rasguñada por las espinas, lo cual es imposible si andas 3 días perdido en el monte. Sus botas ni siquiera tenían lodo o polvo. Estaban limpias. Pero su cara era otra cosa. Tenía los labios partidos, resecos, blancos, los ojos hundidos, como rodeados de morado, y la piel se le veía grisácea, como de papel periódico viejo. Lo agarré del brazo y lo sentí bien ligero, como si hubiera perdido 10 kilos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Le seguía preguntando mientras lo metía a la casa y le gritaba a Carmen. Cuando por fin me volteó a ver, sus ojos se veían como si no lograran enfocarme. Se quedó mirando un punto detrás de mi cabeza y me dijo con una voz bien bajita, ronca. Nomás fui por los becerros. Me senté un rato debajo de un encino porque me dio un mareo. Ahorita vengo llegando. Fueron unas horas, ¿no? Yo me quedé helado. Cabrón, es viernes, le dije. Él no reaccionó, no se sorprendió. Nomás parpadeó despacio y repitió. Me dolió la cabeza. El sol estaba muy fuerte. Carmen llegó corriendo, llorando. Lo abrazó. Él ni la abrazó de vuelta. Dejó los brazos colgando a los lados. Lo sentamos en una silla de plástico adentro de su casa. Le dimos agua. Tomó y tomó y tomó, como si trajera arena en el estómago. Se acabó una jarra entera él solo. Pero lo raro es que, aunque tomaba, no sudaba, ni iba al baño. Su piel seguía seca, tirante. Lo llevaron al médico al pueblo en la tarde. El doctor dijo que traía una deshidratación severa, que era un milagro que no le hubieran fallado los riñones, y le recetó sueros y unas pastillas para la infección, por si había tomado agua de algún charco. Los primeros días después de que regresó, pensamos que se iba a recuperar, que había sido un golpe de calor, que se había desorientado y anduvo caminando en círculos sin noción del tiempo. Esas cosas pasan, dicen. La mente te traiciona. Pero Elías no volvió a ser el mismo. Ya no quiso ir a trabajar. Se quedaba todo el día sentado en el patio trasero de su casa. La silla la volteó para que no mirara hacia el camino, sino directamente hacia el Cerro del Fraile. Yo iba a verlo a veces en las tardes. Me sentaba con él. Le ofrecía un cigarro. Él lo agarraba, lo prendía. Pero a veces se le olvidaba fumar, y el cigarro se consumía entero entre sus dedos hasta que le quemaba y lo tiraba. No hablaba de lo que pasó en esos 3 días. Si le preguntabas, se quedaba callado o se metía a su casa. Empezó a hacer cosas raras, de esas que te dan escalofríos en la nuca y no sabes bien por qué. Por ejemplo, una vez fui a dejarle un costal de maíz. Él estaba sentado en la cocina. La televisión estaba apagada, pero él la estaba viendo fijamente. De la nada, sin voltear, me dice: no me gusta que me griten desde abajo. Yo me saqué de onda. ¿Quién te grita, güey? Los de ahí, dijo, y apuntó con el dedo no a la puerta sino al piso de cemento de la cocina. Están abajo, me hablan despacio. Yo sentí un hueco en el estómago. Pensé que el vato se había vuelto loco por la falta de agua o por el sol. Le dije a Carmen que lo llevaran a Monterrey con un especialista, un neurólogo, no sé, pero no había dinero. Y en esas comunidades la gente es muy cerrada. Las cosas se pusieron peores en las noches. Yo vivo un poco alejado, pero las noches allá son muy silenciosas. El sonido viaja. Empecé a escuchar ruidos. No eran gritos de locura. Eran ruidos de conversación. Escuchaba a Elías hablando en la madrugada. Su voz ronca, monótona, como cuando repites algo de memoria. Yo me salía al porche de mi casa a fumar y me quedaba escuchando. No lograba entender qué decía, pero no estaba hablando con Carmen.
Carmen me contó semanas después, llorando a escondidas en el lavadero, que Elías se levantaba a las 3 de la mañana, abría la puerta de atrás y se quedaba parado en el límite del terreno, mirando la oscuridad del monte, susurrando. Un día de diciembre bajó mucho la temperatura. Yo fui a llevarle leña a don Tacho y me lo encontré arreglando un arnés de caballo. Le saqué el tema de Elías. Le dije que andaba muy mal de la cabeza, que a ver si entre todos juntábamos para llevarlo a un hospital. Don Tacho dejó el cuero que estaba engrasando. Me miró con esa cara de viejo que ya ha visto todo y no se asusta, pero tampoco le gusta hablar. Elías no está enfermo de la cabeza, muchacho, me dijo. Pues entonces, ¿qué tiene? Se le botó la canica bien gacho, don. Don Tacho volteó hacia el cerro. Estaba tapado de neblina esa mañana. El cerro se abre a veces, murmuró, acomodándose el sombrero. Tú eres de ciudad, no entiendes estas cosas. La tierra no nomás es tierra. A veces uno pisa donde no debe, en la hora que no debe. Entras a un lado que no es este. Él regresó, sí. Su cuerpo caminó para acá. Pero lo que era él, su ánima, su entendimiento, eso se quedó allá arriba. El monte no devuelve igual. Yo me reí por dentro, la verdad. Puras creencias de viejos, pensé. Supersticiones para explicar cosas médicas que no entienden. Pero esa misma noche pasó algo que todavía hoy, 12 años después, me hace revisar que la puerta de mi casa esté bien cerrada con llave. Estaba yo en mi cama. Hacía mucho frío. Tenía la estufa de leña prendida. Escuché a los perros de Carmen empezar a gruñir. No ladrar, gruñir. Ese sonido sordo, desde la garganta, cuando un animal tiene miedo, no cuando está enojado. Luego escuché pasos afuera de mi ventana. La tierra ahí tiene mucha gravilla. Se escuchaba clarito. Crash, crash, crash. Pasos lentos, pesados. Yo me asomé por la rendija de la cortina. La luna estaba a la mitad, daba algo de luz. Vi a Elías. Estaba parado afuera de mi ventana. Solo llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una playera de tirantes, descalzo. A 0 grados centígrados. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el camino que sube al cañón. Yo no hice ruido, ni siquiera prendí la luz. No sé por qué, me dio un pavor paralizante. Quise tocar el vidrio, decirle, Elías, cabrón, métete que te vas a congelar. Pero mi mano no se movió. Se quedó ahí parado unos 10 minutos, inmóvil. Y entonces habló, pero habló muy fuerte, casi gritando, pero sin fuerza, como si le faltara el aire. Ya voy, déjenme tomar agua y voy. Se dio la vuelta y se fue caminando hacia su casa, en la oscuridad. Sus pies descalzos casi no hacían ruido en la tierra helada. Al día siguiente fui con Carmen tempranito. Le dije lo que vi. Me dijo que lo encontró tirado en la cocina en la mañana, tieso del frío, pero respirando. Ya no se levantó de la cama después de eso. Empezó a secarse. Literalmente a secarse. Le daban caldos, agua, suero y todo lo vomitaba. La piel se le pegó a los huesos en cuestión de un mes. El doctor del pueblo volvió a ir, le sacó sangre, dijo que tal vez era un parásito fulminante, una anemia muy agresiva. Le puso antibióticos por la vena. No sirvió de nada. Elías nunca volvió a hablar conmigo. La última vez que lo vi con vida fue a finales de enero. Entré al cuarto porque Carmen había ido al pueblo a buscar unas medicinas y me pidió que lo cuidara un rato. Había un olor en el cuarto. Un olor muy raro. No era a viejo, ni a enfermedad, ni a orines. Olía a tierra seca, al polvo que se levanta cuando cae la primera gota de lluvia. Pero viejo. Estaba acostado boca arriba, mirando el techo. Estaba en los puros huesos. Los ojos ya los tenía nublados, como cataratas blancas. Me acerqué a la cama. «¿Qué onda, Elías? Aquí ando, pa' lo que ocupes». No me contestó. De repente, movió la cabeza lentamente hacia la ventana. La ventana daba directo al cerro. Empezó a mover los labios. Me acerqué para escuchar. Era un susurro apenas audible, muy seco. Estaba repitiendo mi nombre. Pero. Yo me llamo Roberto. Nadie ahí me decía Beto. Todos me decían por mi apellido, Garza. Solo mis amigos de Monterrey me decían Beto. Nunca le dije a Elías que me dijeran así. «¿Qué pasó, Elías?», le dije, sintiendo cómo se me erizaban los pelos de los brazos. Dejó de decir mi nombre. Sonrió.
Fue una sonrisa horrible porque los labios se le partieron más y le salió una gotita de sangre seca. «Ya le dije que estás aquí. Dice que mañana bajamos por ti». Me salí del cuarto. Caminé hasta mi casa, empaqué 2 maletas, me subí a la camioneta y me fui de ese ejido. No le avisé a don Tacho. Le dejé a Carmen unos billetes que traía en la mesa de la cocina, sin decirle adiós, y manejé por la terracería como loco hasta que agarré la carretera pavimentada. No me detuve hasta que vi las luces de Monterrey en la noche. Me enteré por un mensaje de Facebook, meses después, por un sobrino de don Tacho, que Elías se había muerto a los 3 días de que yo me fui. La causa oficial fue falla renal por deshidratación crónica. Yo nunca regresé por mis cosas. Regalé mis herramientas y mi tele vieja. Ahora trabajo en una fábrica en Santa Catarina. Me va bien. Ya no ando en el sol.